La unidad 3 se denomina termodinámica. ¿Qué es la termodinámica? La termodinámica es una disciplina científica que se ocupa del estudio de las relaciones entre el calor y las diferentes formas de energía que acompañan a los procesos. Se basa en ciertos principios y leyes. ¿Qué hay en esta imagen relacionada con la termodinámica? Bueno, en esta imagen se muestra una caldera que gracias al calor de combustión transforma agua líquida en vapor. Es decir, hay un cambio de estado y ese vapor se expande dentro de un cilindro moviendo un pistón. Ese pistón se mueve en vaivén y en ese vaivén, al estar acoplado a una polea, a través de una biela que se le llama, y esta polea estar a su vez acoplada y teniendo un movimiento rotacional acoplada a una espira que tiene la posibilidad de girar dentro de un campo magnético, es decir, que esta polea está acoplada a un generador, yo así obtengo energía eléctrica, es decir, que estoy transformando energía química de un combustible en electricidad. Y este sería el principio de funcionamiento de una central termoeléctrica. ¿Qué es la temperatura? Bueno, según una de las bibliografías que utilizamos, que es la Atkins, el título del autor del libro, es la propiedad que indica la dirección del flujo de energía a través de una pared rígida térmicamente conductora, llamada pared diatérmica. Otras definiciones dicen que es una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico, específicamente con el promedio de la energía cinética. Acuérdense que energía cinética es la energía del movimiento. Y la otra definición que tenemos acá es la definición de equilibrio térmico. Decimos que dos sistemas están en equilibrio térmico si y solo si tienen la misma temperatura. Por lo tanto, no cambia el estado de los cuerpos en contacto a través de una superficie diatérmica, si es que están en equilibrio térmico. El principio cero de la termodinámica dice, si inicialmente el cuerpo C está en equilibrio térmico con el objeto A y con el cuerpo B, nosotros podemos decir que el objeto A y el objeto B también se encuentran en equilibrio térmico entre ellos. Este resultado se llama la ley cero de la termodinámica. Cuando hablamos de pared adiabática, estamos hablando de una pared que no permite el pasaje de calor. Para medir la temperatura necesitamos utilizar lo que se llaman propiedades termométricas de los cuerpos, de las sustancias. Cuando nosotros tocamos un cuerpo podemos percibir si está a una temperatura alta o baja, pero esa sensación no puede ser utilizada para medir la temperatura porque es subjetiva, depende de muchas condiciones. Entonces se recurre a las propiedades termométricas de las sustancias. Ejemplos de ellas son la longitud, por ejemplo, de una varilla metálica, está relacionada con la dilatación de los sólidos, la resistencia eléctrica de un metal, la presión de un gas, el volumen de un líquido, entre otras. Son magnitudes cuya variación está ligada a la temperatura y pueden ser, por lo tanto, utilizadas para construir termómetros si cumplen con determinadas características, como son que la expresión matemática que relaciona la propiedad de la temperatura sean conocidas, que la propiedad termométrica sea muy sensible a las variaciones de temperatura como para poder detectarlas con una precisión aceptable, y que el rango de temperatura sea lo suficientemente grande para poder fabricar un termómetro. Para construir una escala termométrica que después me va a permitir hacer la medición de la temperatura, es necesario por lo menos fijar dos puntos de referencia y luego hacer la división en ese intervalo de temperaturas en ese intervalo de temperatura entre los puntos elegidos. Esos puntos elegidos tienen que coincidir con alguna propiedad invariable en la naturaleza. En el caso de la escala termométrica de Celsius, él utilizó como puntos fijos o puntos de referencia la temperatura de fusión del agua y la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión. Entonces, a la temperatura, utilizó un termómetro con mercurio, que tenía mercurio, una columna de mercurio,
y al ponerla en contacto con agua fundiéndose, marcó un punto fijo que él determinó que fuera su cero, el 0 Celsius. Y luego el mismo termómetro lo puso en contacto en un baño de agua en ebullición, y cuando ya no observó más variación de la dilatación, digamos, porque ¿qué le pasa al mercurio? Empieza a ascender hasta un determinado punto en el que no se observan más variaciones, y a esa altura a la que llega el mercurio, él marcó como otro punto de referencia y lo llamó 100. Y luego dividió estos dos puntos de referencia en 100 partes iguales. Y así obtenemos lo que llamamos el grado, cada una de esas divisiones lo que nosotros llamamos el grado centígrado. En el caso de la escala Kelvin, Kelvin utilizó un fenómeno que se da en los gases a volumen constante, es decir, un gas encerrado en un recipiente rígido, al aumentarle la temperatura, aumenta la presión del gas. Y él supuso que si nosotros entonces bajamos la temperatura de ese gas, va a llegar a un punto en el que la presión se va a hacer cero, y a ese punto lo llamó el 0 Kelvin. Y luego tomó divisiones, no fijó un punto superior como en la escala Celsius, no fijó dos puntos, sino que tomó ese punto como el 0, y después las divisiones de su escala son iguales a las divisiones en la escala Celsius. De esta manera nos queda una escala que cuando nosotros queremos hacer la equivalencia entre escala Kelvin y escala Celsius, a la temperatura en grados Celsius le tenemos que sumar 273 grados Kelvin. Cuando nosotros acá en el gráfico se hace la visión de las escalas, en la primera, en la parte inferior, tenemos la temperatura en grados Celsius, y cuando la presión del gas se hace cero, corresponde al menos 273 grados Celsius, y ese sería el 0 en la escala Kelvin. Y acá tenemos la fórmula entonces de conversión de una escala a la otra, de Celsius a Kelvin. Hay otra escala termométrica que es la Fahrenheit, que es utilizada todavía en Estados Unidos. Las escalas termométricas en realidad apenas se comenzó a medir la temperatura, surgió una escala termométrica más o menos en cada lugar en donde se hacía estudios de estas propiedades o se necesitaba medir la temperatura. Pero las que sobrevivieron fueron, bueno, la Celsius, la Fahrenheit y, bueno, y la Kelvin. En el caso de la escala Fahrenheit, él utiliza otros puntos como puntos fijos y luego hace la división. Y acá, no es necesario que lo sepamos, lo que sí a lo mejor tenemos que saber es cómo cambiar de escala Celsius a escala Fahrenheit. Entonces acá tenemos esta fórmula y la temperatura en grados Celsius la multiplicamos por 1,8 y luego le sumamos 32 y así vamos a obtener la temperatura en grados Fahrenheit. Calor versus temperatura. En esta filmina, unas cuestiones como para no confundir calor con temperatura. Son dos cosas diferentes. El calor es una energía en tránsito que se transmite, es decir, se produce ese tránsito si hay diferencias de temperaturas. Mientras que la temperatura está relacionada con el promedio de la energía cinética de un sistema. Se vinculan, pero no son lo mismo. Y algunas aclaraciones es que en la vida cotidiana en general usamos expresiones que van en contra de lo que establece la física y ahí viene la confusión. Por ejemplo, no podemos decir, ay, hace 30 grados de calor. Lo correcto sería decir, la temperatura es de 30 grados, es una temperatura elevada. Otra expresión que no es correcta desde la física es decir, ay, qué frío que hace. En realidad, el frío para la física no existe. Lo que sí existe es una transferencia de calor, una evacuación del calor y como consecuencia una disminución de temperatura, por ejemplo, del cuerpo. Y eso hace que tengamos la sensación de frío. Pero para la física sería en realidad un fenómeno de transmisión de calor con descenso de temperatura, pero recordemos que nuestro cuerpo está diseñado para tener una regulación termométrica, de manera que la temperatura corporal en general se mantiene. La idea sería que no se confundan los conceptos.
¿A qué denominamos gases ideales? Bueno, estamos haciendo referencia al estado gaseoso, pero estamos haciendo algunas simplificaciones para poder describir matemáticamente su comportamiento. Y estas simplificaciones en realidad no están tan alejadas de la realidad, es decir, tampoco están tan alejadas de lo que llamamos gases reales. Es más, los gases reales se comportan como ideales, por ejemplo, a elevadas temperaturas y bajas presiones. ¿Cuándo decimos que tenemos un gas ideal o cuáles serían las características de los gases ideales? Es que un gas está formado por partículas, moléculas o átomos y que están en movimiento aleatorio continuo, con velocidades medias que se incrementan cuando se eleva la temperatura. No actúan fuerzas de atracción ni de repulsión entre sus partículas, excepto cuando hay choques, que el volumen de las partículas es despreciable con respecto al volumen total ocupado por el gas y que la presión del gas, que puede medirse con manómetros situados en las paredes del recipiente, se origina por el choque de las partículas del gas con dichas paredes. La presión total es proporcional al número de partículas que impactan en la pared por segundo y por unidad de superficie. Los choques son elásticos y de duración despreciable. Y la presión se usa para construir la escala de temperaturas absolutas de Kelvin. Estado de los gases. Bueno, las variables de estados son propiedades termodinámicas de un sistema cuyo valor depende del estado del sistema y describe el estado del material. El estado de un gas puro queda definido especificando volumen, número de partículas o número de moles, puede ser, presión y temperatura. Aunque conociendo 3 de esas variables, la cuarta va a quedar definida y ya vamos a ver por qué. Experimentalmente se comprueba que cada sustancia queda descrita por una ecuación de estado que interrelaciona las 4 variables. Para un gas ideal, la ecuación de estado se denomina ecuación general de los gases y es la que se muestra acá y que dice, digamos, yo la puedo leer matemáticamente, dice que la presión de un gas por el volumen es igual al número de partículas por la constante universal de los gases por la temperatura. Por la temperatura absoluta. Cuando hablamos de temperatura absoluta, es la temperatura en Kelvin, expresada en Kelvin. Y surge de la combinación de una serie de leyes empíricas que se llaman las leyes de los gases. Una de las leyes empíricas de los gases es la ley de Boyle y que dice que a temperatura y cuando el número de partículas es constante, podemos afirmar que la presión, el producto entre la presión y el volumen de un gas se va a mantener constante. En este ejemplo que se muestra, tenemos un gas encerrado en un recipiente, es decir, ocupa, acuérdense, el gas, el recipiente que lo contiene, y en esta situación posee una presión que llamamos P1 y este gas se encuentra a una temperatura T. Si nosotros abrimos este robinete, el gas va a tratar de ocupar todo el recipiente, el total del recipiente, y vamos a tener un nuevo volumen que vamos a llamar volumen 2 y que en este gráfico es el doble del volumen 1. Y vamos a observar experimentalmente que la presión va a disminuir cumpliéndose esta ley que dice que la presión por el volumen se mantiene constante. Entonces, al aumentar el volumen, la presión tiene que disminuir para mantener esta constante. Algunas cosas o dos cosas que quiero mencionarles es una, el gráfico de este fenómeno, de los fenómenos de transformación de los gases, y cuando nosotros grafiquemos presión en función del volumen a temperatura constante en una transformación que se la denomina isotérmica, porque es a temperatura constante, vamos a obtener una hipérbola equilátera que va a estar más o menos cerca de los ejes cartesianos según sea el valor de la temperatura. Más alta va a ser la temperatura absoluta, más alejada va a estar de los ejes cartesianos dicha hipérbola. Y en esta hipérbola, que se la llama isotermas, se cumple a lo largo de ella que la presión por el volumen corresponden a una constante, que es lo que se muestra en la filmina. A medida que aumenta el volumen, la presión del gas, fíjense, disminuye.
Es una relación inversa presión-volumen. Otra cosa que quería que recordaran es como la interpretación física del fenómeno. Entonces, vamos a decir o recordemos que la presión de un gas está dada por los choques de esas partículas que constituyen el gas contra las paredes del recipiente. Es decir, tenemos una fuerza de choque distribuida a un área. Si nosotros aumentamos el volumen, lo que estamos haciendo es aumentar la superficie de choque. Entonces, ¿qué va a pasar? El número de choques, si la temperatura es la misma, es el mismo el número de choques, no hay un aumento del mismo, pero sí hay un aumento del área. Entonces, al aumentar el área, la presión disminuye.